A ver, la historia del Arca de Noé. ¿Quién no la conoce, verdad? O sea, desde chicos la escuchamos. El hombre justo, el barco gigante, dos de cada animal, es una imagen clásica. Pero, ¿qué tal si les digo que detrás de esa historia tan familiar se esconde de verdad uno de los capítulos más raros y más debatidos de toda la Biblia? El texto bíblico dice que el mundo estaba lleno de violencia, de corrupción. Pero, a ver, pensemos un segundo. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Qué clase de crimen pudo ser tan, pero tan grave como para que la solución fuera, bueno, un reseteo total de la civilización? La respuesta es mucho más extraña de lo que uno se imagina. Así que vamos a meternos de lleno en esto. Y aquí es, justo aquí, donde la cosa se pone rara. El Génesis no empieza hablando de robos ni de asesinatos, nada de eso. No, no. Arranca con una frase que ha sido un dolor de cabeza por siglos para un montón de gente. Habla de una unión muy extraña entre dos grupos, los hijos de Dios y las hijas de los hombres. O sea, para entender por qué vino el diluvio, primero tenemos que entender quiénes eran estos personajes. Bueno, vamos con la primera gran pregunta. ¿Quiénes eran exactamente los hijos de Dios? El texto original en hebreo los llama Bnei Ha-Elohim. Y miren, descifrar la identidad de este grupo es la primera pieza de este rompecabezas. Es la llave que nos va a abrir la puerta a todo lo demás. El problema con Bnei Ha-Elohim es que la traducción no es tan directa como parece. La palabra Elohim puede ser Dios, claro, pero en hebreo también se usaba para hablar de jueces, de gobernantes, básicamente de gente con poder. Y es justo esa ambigüedad lo que genera por lo menos 3 interpretaciones principales. Y cada una, nos pinta un escenario completamente diferente de por qué el mundo se fue a pique. Ok, aquí tenemos un verdadero debate de pesos pesados. Por un lado está la visión más mística, la del Midrash, que dice: eran ángeles caídos, o sea, seres del cielo que bajaron y se mezclaron con mujeres humanas. ¡Wow! Pero del otro lado del ring tenemos a los racionalistas como Maimónides o Rambam e Ibn Edra. Ellos dicen: nada que ver, cero sobrenatural. Para ellos, los hijos de Dios eran simplemente la élite poderosa, jueces, nobles, tipos corruptos que abusaban de su poder. Y luego hay como una tercera opción, la de Rashi y Ramban, que dicen que el problema era de linajes. La familia buena de Seth se mezcló con la familia mala de Caín y, bueno, se pudrió todo. Y justo cuando uno cree que ya está entendiendo algo, ¡pum!, el texto nos lanza otro misterio. Porque resulta que de estas uniones, fueran de ángeles o de nobles, nació algo. Nacieron unas figuras legendarias, súper temidas, los Nefilim. El versículo los describe como los valientes de la antigüedad, gente de renombre. Pero fíjense en el nombre, Nefilim. Viene de una raíz hebrea que significa caer. Y ahí se abre todo un debate, ¿no? ¿Cayeron ellos del cielo o hicieron caer al mundo con sus acciones? La interpretación mítica, la del Midrash, se va con todo. Para ellos, los Nefilim eran, literal, el resultado monstruoso de esa unión prohibida entre ángeles y humanas. Imagínense, gigantes casi divinos con una fuerza increíble. Su sola existencia era como una distorsión de la creación. Eran la prueba viviente de que el mundo estaba, de verdad, totalmente corrompido. Pero claro, como ya se imaginarán, los racionalistas tienen una visión completamente diferente. Para ellos, nada de seres sobrenaturales. Los Nefilim eran simplemente tiranos, humanos. La palabra gigantes no se refería a su tamaño, sino a su poder, a su influencia. Eran famosos, sí, pero por su violencia y su crueldad. Su fama venía de su brutalidad en la tierra, no de un origen en el cielo. Ok, después de todo este panorama de corrupción y misterio, el texto nos lleva a lo que es, quizás, el punto más complicado y, más desconcertante de todo el capítulo, la supuesta reacción emocional de Dios. La frase es fuertísima. Dice que Dios se arrepintió de haber creado al ser humano y que le dolió en su corazón. O sea, estamos hablando de arrepentimiento, de dolor, emociones superhumanas. Y claro, esto choca de frente con la idea de un Dios perfecto, que todo lo sabe, que no cambia. Por eso este versículo ha sido un verdadero campo de batalla filosófico por miles de años. Entonces, esta es la pregunta del millón, ¿no?
¿Cómo es posible que un Dios perfecto, que lo sabe todo, se arrepienta? ¿Es que algo lo tomó por sorpresa? Es la pregunta que todos los grandes pensadores, de un lado y del otro, tuvieron que responder. Y la solución a la que llegaron es, la verdad, bastante ingeniosa. Y la solución que casi todos aceptaron es básicamente esta. La Biblia nos habla en nuestro propio idioma, en términos humanos para que la podamos entender. O sea, ese arrepentimiento no es que Dios haya dicho, «Uy, me equivoqué». No, es una metáfora. Lo que cambió no fue la esencia de Dios, sino la acción de Dios hacia el mundo. Las cosas se habían puesto tan mal que la relación tuvo que cambiar, de una de creación a una de juicio. Simple, ¿no? Entonces, si damos un paso atrás y miramos los 3 misterios que vimos, ¿quiénes eran los hijos de Dios? ¿Qué eran los Nefilim? ¿Y qué onda con el arrepentimiento de Dios? Empezamos a ver un patrón muy claro. Vemos que hay, en el fondo, 2 formas de leer esto. 2 lentes, 2 maneras totalmente opuestas de interpretar el texto. Y ojo, que este debate sigue más vivo que nunca. Por un lado tenemos el lente racional, el de gente como Ibn Ezra o Maimónides. Ellos buscan la lógica, la historia, lo que tiene sentido. Para ellos, los hijos de Dios son nobles, los Nefilim son tiranos, el arrepentimiento es una metáfora, todo con los pies en la tierra. Pero por el otro lado tenemos el lente tradicional, el de Rashi o Ramban. Este enfoque se mete más en lo simbólico, en la ética, en las leyendas del Midrash, busca significados más profundos, más místicos, y sí, a veces sobrenaturales, en cada palabra. Y aquí llegamos al meollo del asunto, porque al final este debate no es solo sobre ángeles y gigantes en un capítulo raro de la Biblia. No, nos hace una pregunta mucho más grande, una que aplica a cualquier texto profundo que leamos. ¿Qué estamos buscando? ¿El dato literal? ¿El hecho histórico? ¿O buscamos el significado simbólico, la verdad ética que está escondida debajo de las palabras? Al final, la historia del diluvio es mucho más que un relato sobre la destrucción de un mundo. Es como un espejo de nuestra propia forma de buscarle sentido a las cosas, y nos deja con una última gran pregunta. Ante los misterios de un texto, ¿dónde está la verdad más profunda? ¿Está en la lógica fría y clara de la razón o en el poder increíble del mito y la metáfora? Y bueno, quizá la respuesta a eso depende del tipo de verdad que cada quien esté buscando.